SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes. Por fin es viernes que se presenta lluvioso en buena parte de España y el fin de semana también. Bueno, nos decía Jordi Carbó, tiempo invernal, que es lo que tiene que ser. Cuando es invierno tiene que hacer frío y a veces incluso llueve. Esperemos que llueva no mucha cantidad para que no haya problemas, pero es lo que pasa cuando es invierno, que estamos a mes de enero casi, hemos sobrepasado ya el ecuador del mes de enero. Lourdes Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y Joan Subirats, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar porque como todos los días tenemos tela y tenemos mucha cuestión internacional que atraviesa también la política nacional, una cosa nos lleva a la otra, pero antes dejadme que os hable de un tuit que ha escrito en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo, porque ayer había un evento aquí en Madrid, el Spain Investors Day, que son unas jornadas económicas que se celebran aquí en la capital. Es un foro financiero internacional al que acudieron empresas españolas y extranjeras y que clausuró el presidente del gobierno. Pedro Sánchez dio un discurso de algo más de media hora en el que anunció, entre otras cosas, algo que ha sido noticia y es la creación de ese fondo que recogerá el testigo de los Next Generation, de los fondos europeos Next Generation, con el objetivo de invertir en sectores como la energía o como la vivienda. Bueno, en ese discurso, que insisto, duró más de media hora, el presidente del gobierno habló también de la necesidad, de la importancia de impulsar los principales sectores económicos y para ello alabó y habló del papel de los trabajadores, especialmente de los trabajadores de origen migrante. Paz social, cohesión territorial, un marco estable que favorece el talento, venga de donde venga, y un gobierno comprometido con las empresas que impulsan este país. Lo diré, por tanto, claramente, en España no sobra nadie, al contrario, nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su estado del bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro. Bueno, pues ese no sobra nadie que decía Pedro Sánchez ha provocado la respuesta de Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición decidió quedarse con esos 30 segundos, que son los que acaban ustedes de escuchar, de una intervención de profundo calado económico, recordemos, de más de media hora, y aprovechó Alberto Núñez Feijóo ese no sobra nadie para cargar contra la población migrante y escribió, acogiéndose a ese fragmento del discurso de Pedro Sánchez, escribió esto en X, dijo: yo sí digo que sobra gente en España, quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos. Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto. Ese yo sí digo que sobra gente en España. Subirats, es un tuit de Alberto Núñez Feijóo, pero que podría ser un tuit de alguien más a la derecha de lo que suponemos del Partido Popular. Bueno, si uno va viendo lo que aquí en la SER, en Hoy por Hoy, se va, cada vez que hay la nueva encuesta de DB, se va viendo quién está, digamos, quitando votos al PP, pues la transferencia de votos de Vox, digamos, del PP hacia Vox cada vez es más evidente. Entonces tenemos que situar, yo creo, este comentario de Feijóo en este contexto. Yo creo que digamos, es muy difícil digamos, discutir con un tuit algo que tiene una gran complejidad y que más bien lo que tenemos que hacer es hacerlo con evidencias y con datos. Es obvio que la inmigración representa un gran fenómeno en los últimos años en España. Estamos hablando de que estamos llegando casi a los 50 millones. El nivel de presencia de los inmigrantes en España en los últimos años es de un 25% en la población trabajadora. Hay más de 3 millones que están cotizando en Seguridad Social. Según el Banco de España, aportan un 25% de la riqueza del país. Son importantísimos en ámbitos como construcción, hostelería, agricultura, cuidado. Están, digamos, no están quitando el trabajo a nadie, porque en los últimos años ha aumentado enormemente la población, digamos, que está trabajando,
y el nivel de paro es de los más bajos que ha tenido España nunca, resulta difícil, digamos, discutir estos temas. Entonces, allí él se ve forzado a jugar esa lógica de que cuidado con los que alteran la convivencia, saltan las leyes, se aprovechan del esfuerzo, y los distingue de los que vienen a aportar. Pero es que han venido a aportar y los que alteran nuestra convivencia, los saltan nuestras leyes y se aprovechan del esfuerzo no son solamente los inmigrantes, son muchos otros. Es decir, son personas que digamos, tienen problemas y que pues no tienen las conductas que deberían tener. Antes habéis hablado del tema económico, de la inflación, de lo que está representando para el bolsillo de la gente. Para el bolsillo de la gente. Y evidentemente esto hay muchas dificultades. Y ahí es donde el Vox está, digamos, sacando agua y donde el PP también intenta sacar agua, porque dice, a ver si será que los que tienen problemas de abajo de todo, los penúltimos, digamos, podemos considerar que sus problemas vienen determinados por los últimos, ¿no? Y ahí es donde se juega un poco el debate, ¿no? Cuando es un tema más bien, yo diría, más bien un tema de clase tradicional, digamos, la gente que cobra poco, que no llega a final de mes, y esto afecta tanto a inmigrantes como a no inmigrantes. Lourdes. Yo vi el tuit anoche y de esto que te sorprendes porque no sabes muy bien a qué viene. Y es un efecto muy inducido por las redes sociales, o sea, esta cosa de tuitear por no callar, ¿no? Aplicable en este caso, pero aplicable a tantos otros cotidianamente. No hay que salir al paso de todo. Quiero decir, la declaración del presidente del Gobierno, de la que se pueden opinar muchas cosas, pero que no necesitaba, no era algo que necesitara una respuesta inmediata. La frase es, aquí no sobra nadie, pero es que en realidad ningún país puede prescindir de nadie aunque quiera. Si vamos a lo que puede ser el argumento de fondo de no, quien viene a delinquir, a abusar del sistema, etcétera, no puede estar aquí, bien, puede que le restrinjas la entrada, pero es que a los que hacen eso, aborígenes, no les echamos. Quiero decir, las cárceles están llenas. Por citar una cosa que a mí me preocupa singularmente, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, en este país y que se suele citar cuando se utilizan argumentos que permean el fenómeno migratorio, que es complejo, que deberíamos dejar de tratar con tanto paternalismo, porque el paternalismo creo que también hace daño a la consideración del extranjero que viene a ganarse la vida con nosotros, pero bueno, como estos datos se utilizan como arma arrojadiza y para cuestionarlo, en España se denuncia cada 2 horas una violación. Violan los de aquí, mayoritariamente. Los echamos del país. No podemos, es decir, lo que hay que hacer es establecer unas leyes que, lógicamente, al que delinca, al que infrinja la ley, al que abuse de los servicios sociales, que abusar de los servicios sociales siempre es perjudicar al de al lado. Esto también lo hacen los propios, también lo hacen los propios. Bueno, dicho esto, y dado que se ha abierto la oportunidad del debate por ese flanco, yo llevo tiempo un poco preocupada con un argumento que se esgrime reiteradamente y además, digamos, en términos positivos, aquello de, bueno, no solo no vienen a quitarnos el trabajo, sino que hacen trabajos que el español de a pie no quiere, la española de a pie no quiere. Es de un clasismo. En el fondo, bajo esa argumentación, acaba latiendo un clasismo tremendo. Porque, ese fue un argumento de Ayuso no hace mucho. Bueno, pero lo utiliza también gente, quiero decir, a izquierda, a derecha y a centro. Por ejemplo, el tema de los cuidados, que a mí es una realidad que me preocupa singularmente por cuestiones personales, que al final todo nos acaba por lo que nos toca, ¿no? Pero que creo que es uno de los grandes desafíos del país, que está desaparecido en gran medida del debate público. Por ejemplo, esta semana hablábamos de la financiación autonómica y a mí me llama mucho la atención que en ningún aspecto apareciera, por ejemplo, la reforma de la ley de dependencia, pero bueno, eso daría para otro debate. ¿Cómo hemos afrontado el tema de los cuidados? Como los cuidados, pese a que es cuidar a la gente que nos importa, no debería haber nada más o casi nada más importante en el país. Eso debería formar parte, si no forma parte de nuestro PIB económico, que debería formar de nuestro PIB moral. Eso que hemos hecho, intentar solventar 2 problemas. Como no tenemos gente para cuidar, intentamos solventar la integración con la inmigración. No debería ser ese el planteamiento de partida. Deberíamos considerar que ese tipo de trabajos merecen una consideración social y que también la gente que llega, y hay mucha gente que nos llega con titulaciones, que están teniendo muchísimos problemas para poder igualar los estudios que tenían y el trabajo que tenían en sus lugares de origen,
que también tienen derecho a progresar como los demás. No hablemos en términos despectivos del trabajo que no quiere nadie. Ignasi. Bueno, yo creo que lo de Feijóo no es un debate sobre inmigración. Es un debate, o sea, no forma parte de un debate sobre inmigración. Él no quiere abrir el debate sobre inmigración. No, es que voy a un matiz que me parece muy importante, Ángels. Lo de Feijóo forma parte de un debate sobre cómo se habla de la inmigración, que es un debate distinto. O sea, una cosa es debatir sobre la inmigración y otra cosa es debatir sobre cómo hablamos de la inmigración. Y Feijóo está en eso, está en qué tipo de lenguaje quiere usar, un lenguaje despectivo, un lenguaje que trate a los inmigrantes como un problema que se tolera en determinados casos, pero que, y lo decía Ernesto Lourdes, se tolera en los casos en los que además pues vienen a trabajos que no nos interesan, etcétera, pero que potencialmente o globalmente es negativo. Es una percepción negativa, ¿eh? Y entonces eso es lo que te permite hacer ese tipo de frases, que no las dice. Vosotros imagináis a Feijóo cuando hay una condena a cualquiera de los miembros de su partido, o a un empresario, miembro de la COE como empresario que será, y le condenan por fraude fiscal. Y entonces que salga con enorme cabreo y diga: no aceptaremos en España a los que vengan a aprovecharse del beneficio del esfuerzo de sus ciudadanos y no pagan impuestos. Porque eso es exactamente lo que ocurre. Cuando alguien hace un fraude fiscal, está engañando a sus ciudadanos y beneficiándose de su esfuerzo no pagar impuestos. Pero no sale con una generalización de ese estilo, porque se considera que es un señor, una empresa, 2, 3, 6, una señora, lo que sea, que ha sido condenada por ese delito. Pero en cambio con los inmigrantes no. Con la inmigración hay que hacer siempre esa brocha gorda, tratarlos como colectivos, como un colectivo peligroso, como algo que es amenazante, que es el discurso de la extrema derecha. Que efectivamente, si se portan bien, si demuestran que son buenos, se les tolerará. Pero si no, a priori, se forma parte de ese discurso negativo. Por tanto, creo que estamos en un discurso y en un... Yo critico a Feijóo mucho más por la indecente comunicación política que tiene sobre la inmigración que por lo que piense sobre si los inmigrantes tienen que cumplir las leyes o no. Porque es evidente que los inmigrantes tienen que cumplir las leyes, como las tienen que cumplir los españoles, y creo que no hay nadie en la izquierda, ni tampoco Pedro Sánchez, que esté diciendo que no tiene que cumplir las leyes. Pero si entramos en ese debate, estamos disminuyendo la gravedad de lo que dice Feijóo, que juega con la emoción, como hace la extrema derecha, como hace el populismo, juega con los sentimientos, juega con las vísceras. Feijóo está hablando a las vísceras cuando dice eso, como hace la extrema derecha, como hace Alianza Catalana, como hace Vox. Y ese es el cambio de Feijóo. No que piense que los inmigrantes tienen que cumplir las leyes. Pues claro, las tienen que cumplir, sí. ¿Y qué? ¿Qué novedad es esa? ¿Qué bobada? Nadie sale a proclamar lo obvio, ¿eh? Si llueve, saquen ustedes el paraguas. No tiene sentido. En cambio, lo que es dramático, lo que es peligroso, lo que es, lo que a mí me preocupa mucho y lo que me parece despreciable, lo digo así, es que el Partido Popular se sume a una forma de comunicación política que trate a los inmigrantes, como todos ellos, como un problema. Y cuando el presidente del gobierno está diciendo aquí no sobra nadie, está haciendo exactamente lo contrario. ¿Es que el presidente del gobierno cree que no se va a poder expulsar a nadie? No, claro que se podrá expulsar. Pero el lenguaje es un lenguaje de acogida, es el lenguaje positivo. Aquí no sobra nadie, aquí todo el mundo es bienvenido y luego efectivamente está la letra pequeña. Por supuesto, todo el mundo es bienvenido si cumple la ley, si cumple las condiciones y si no, pues será expulsado. Obvio, pero el mensaje es positivo, esa es la diferencia fundamental, ¿eh? Bueno, no obstante, es evidente que al margen de esto, que yo creo que tiene razón, digamos ahora Ignasi en esta afirmación que antes comentaba yo, diciendo que en el fondo aquí hay un debate sobre cómo aprovechar, digamos, ese gran cambio que se ha producido en España en los últimos años y que tiene efectos muy significativos, cómo aprovecharlo políticamente, ¿no? Ahora, hemos de reconocer que el país ha crecido enormemente en población. Hay mucha más gente trabajando y eso ha tenido dos consecuencias o algunas consecuencias significativas. Una, por ejemplo, el hecho de que el aumento en población no ha venido acompañado de un aumento similar en el número de hogares que se han creado, porque hay un problema de vivienda, como sabemos y hemos discutido muchas veces aquí, muy grave. Y eso genera mucha tensión, y antes también se comentaba en el análisis económico, en la parte de lo que la gente dedica a la vivienda, ¿no? Este es un problema. El otro gran problema que existe y que también debería abordarse
es que los servicios públicos estaban, digamos, pensados para una cantidad de personas y ahora pues hay muchas más. Y esto también tiene que ser, es decir, se necesita un refuerzo de los servicios públicos para atender a mucha más gente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el fondo, el ruido de fondo sobre el cual se aprovecha Vox y sobre el PP es que pues hay gente que considera que hay, digamos, que busca en la culpa de los recién llegados los problemas que va teniendo. Si les echamos, problema solucionado. Exacto, este es el tema. Pero esto no quiere decir no aceptar que objetivamente hay cosas que son graves en este momento, que es el problema de la vivienda, sí. La dimensión de los servicios públicos ante un crecimiento de población que en España pues está llegando a los 50 millones. En Cataluña hemos pasado de la famosa Cataluña de los 6 millones de Pujol a los 8 millones y esto tiene efectos, evidentemente. Pero va Lourdes, luego voy contigo, Ignasi. 30 segundos, no. Es cierto que se está produciendo un escoramiento con el fenómeno migratorio hacia discursos excluyentes que lógicamente no se pueden plantear en esos términos. Es decir, como sociedad española, decía el presidente, un país pobre. Por fortuna esto no es una nación pobre. Y eso es un triunfo colectivo. Que recibamos que haya gente que quiera venir a estar con nosotros de saque es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. Ya no expulsamos a gente, ¿no? Ya atraemos a gente. Bueno, pues eso, que es una conquista a mi modo de ver colectiva, no evita que efectivamente haya desafíos, oportunidades, pero también problemas que haya que encarar. Entonces creo que lo que no terminamos de encontrar, entre otras cosas porque la polarización también está inoculando todos sus males sobre algo que tiene que ver con las personas, con las nuestras y con las que vienen a estar con nosotros y que se convierten en nuestras también, deberíamos encontrar un término medio donde podamos entendernos entre la exclusión y el paternalismo. Porque el paternalismo puede ser en algunas cosas casi tan dañino, porque de nada sirve que abramos los brazos si esos brazos no pueden ser acogedores porque no tenemos que dar. O porque eso genera en paralelo situaciones a las que no estamos capacitados para afrontar. Y se mencionaba ahora el problema de la vivienda, es que efectivamente eso empieza a ser un problema. Y creo que la izquierda, y algunas encuestas empiezan ya, la de 40B del otro día de esta casa, empieza a hacerlo patente. El discurso de Vox está haciendo mella. Había trasvase de votos del PSOE a la ultraderecha. Puedes pensar que es un voto, digamos, que se mueve más por otros criterios que los puramente ideológicos, que no responden a tanto una identificación como a una situación. Pero es que tú ves los datos de la inflación de ayer y, claro, la clase media sufre. Sufre, mucho, poco, pero sufre. O sea, no es el último contra el penúltimo ya. Es el último, y perdón por hablar en estos términos que no me gusta nada, pero es por una manera de explicarme, sí, por resumirlo. No es el último contra el penúltimo, es el último contra lo que es la base de esta sociedad, que es la clase media. Azuzar eso, efectivamente, genera problemas, pero creo que de la misma manera que la derecha tiene que hacer una reflexión sobre eso y no incurrir en lenguajes excluyentes, simplificadores, señaladores, la izquierda se tiene que hacer consciente de que hay algo que abordar de manera más seria que con mensajes paternalistas. Ignasi, cierro contigo. Sí, no, ahí estaremos de acuerdo, pero quede claro que esto no tiene nada que ver con quienes incumplen la ley y bien aprovecharse. No, por supuestísimo. Claro, es que es muy importante separar, porque es que si no, efectivamente, en cuanto aparece para la inmigración, metemos todo el mismo saco, ¿no? Entonces yo critico duramente el lenguaje populista y ofensivo de Feijóo en este tipo de cosas, donde trata a los inmigrantes como todos potenciales delincuentes mientras no se pruebe lo contrario, ¿no? Y eso es perfectamente compatible con, efectivamente, y ahí sí creo que estamos de acuerdo los tres, que efectivamente la inmigración plantea una serie de retos sociales graves, y que a veces, efectivamente, en el discurso de la izquierda, con un tono paternalista, se hace ver como si eso no existiera. Y que en ese tipo de discurso lo único que se hace es hablar de una realidad que no existe y que no es la que mucha gente ve en su barrio, en su escalera, pues eso, cuando intenta alquilar una vivienda, o en algunos casos cuando hablamos ya no solo de tema de derechos y de competencia de derechos, como decía Lourdes,
sino de pura integración pura y dura, integración social, integración lingüística en algunos casos, en el caso donde eso tiene su dimensión, pero en muchos casos también integración social en muchos ámbitos, en la escuela, presencia en la escuela, que cambien las dietas de las escuelas, tema a veces tabú, pero que de repente en la escuela pues se prohíban determinadas cosas para no ofender a no sé quién. Oiga, cuidado. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, que se retira la carne de cerdo, lo digo así de claro, ¿no? De tal escuela o de no sé qué. Hombre, no vaya a ser que ofendamos. Bueno, pues eso, que a lo mejor puede tener sentido que se complemente y que se respete y que se añada un menú alternativo, cuando eso, aunque sea un solo caso, yo no estoy diciendo que sean miles, pero ocurre. Y no hablo solo de España, estoy hablando también a nivel europeo, donde ha habido casos donde esto se ha llevado hasta los tribunales, ¿no? En Francia y en Bélgica me consta que se ha llevado a los tribunales. En España creo que no ha llegado. Este tema concreto de la dieta escolar, que ha cambiado por razones de integración. Bueno, pues entonces hay gente que se siente forastera en su propia casa. Entonces, es verdad que hay retos. Y yo lo último que haré es negar que esos retos existen. Y además critico efectivamente que una parte de la izquierda hable como si la inmigración fuera solo una bendición colectiva para todos y para cada una de las personas. No, hay veces en que la inmigración, si no se gestiona bien, si no se integra bien, si no se ponen medios para que esa sociedad que ha recibido a tantísima gente pues se adapte, pues puede tener consecuencias negativas o percibidas como negativas, voy a ser incluso más sutil, percibidas como negativas por parte de determinadas personas y ya está. Y eso es parte del problema, o sea que es compatible, pero eso no excusa ni un segundo al lenguaje de Feijóo. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Lourdes Pérez, Ignasi Guardans y Joan Subirats. Vamos a salir ya a todo lo que tiene que ver con los focos internacionales, que ahora mismo los frentes internacionales que están abiertos, que atraviesa toda la política de Donald Trump y que después a su vez atraviesan la política aquí en España. Pero vamos a empezar por esa visita de María Corina Machado ayer a la Casa Blanca, porque había mucha expectación para ver cómo sería esa primera reunión entre Donald Trump y María Corina Machado, sobre todo por el papel que ella reivindica como líder política, pero conforme han ido pasando los días, toda esa inquietud se ha ido despejando poco a poco, sobre todo después de ver cómo el presidente de los Estados Unidos designaba a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en Venezuela, y esa falta de expectativas provocó ayer que Corina Machado, llegara a la Casa Blanca prácticamente en soledad, sin apenas prensa, nadie la recibió, nadie la despidió. En Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. De hecho, ni siquiera Donald Trump quiso comparecer junto a ella, sentados ahí en el despacho Oval, como hace con los líderes que le visitan. Es más, tampoco dio declaraciones a los medios, sí que subió una foto y es una imagen que ilustra perfectamente lo que escondía esa reunión, lo que Trump quería, y es la imagen de María Corina Machado entregándole la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y es que esa era su intención, ¿no? Desde el primer momento, obtener como fuera ese premio que según Trump merece por todo lo que ha hecho. Sí que ahora que tiene el reconocimiento físico, que no por parte del jurado, eso está claro, Trump ha vuelto a relegar a Machado a un segundo plano del que ella intenta salir. Sí, a pesar de la falta de apoyo de Donald Trump, María Corina Machado no tira la toalla y en su primer cara a cara intentó ganarse al presidente entregándole lo que lleva años persiguiendo. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. Su Nobel de la Paz. Explica a Machado que le entrega la medalla por su compromiso con la libertad. For his unique commitment with our freedom. Y ha contado que en esa reunión han podido conversar con calma sobre las expectativas y los sueños de los venezolanos en un momento, dice Machado, muy difícil, pero también lleno de esperanza por un cambio. Y de hecho le ha insistido, asegura, en la importancia de luchar por una transición que permita construir una democracia y restaurar libertades. Y luego, presionada por la prensa por esta falta de respaldo del presidente, yo soy parte de un movimiento. Se ha mostrado esquiva, declarando que no se trata de apoyar a una persona, sino a un movimiento. Durante ese encuentro, que ha durado aproximadamente 2 horas y media, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba que Trump tenía muchas ganas de reunirse con la líder opositora. With Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president looks y la ha llegado
a calificar de valiente y remarcable. Eso sí, a la vez subrayaba que el gobierno de Delcy Rodríguez está siendo extremadamente cooperativo con la Casa Blanca, así que está por ver si estas palabras, esta reunión, tiene algún tipo de impacto en el futuro político de Machado, teniendo en cuenta que Trump ya la descartó para liderar el país tras la captura de Maduro. Sara, gracias. A vosotros. A la vuelta vamos con las reacciones en Venezuela a la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca y vamos con el análisis. En el abierto, Lourdes Pérez, Ignasi Guardans y Joan Subirats. Hablábamos antes de irnos a publicidad de la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, de la entrega de la medalla del Premio Nobel que recibió ella al presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que el Comité del Nobel ha dicho que se puede donar la medalla, pero que el título no. O sea, quien es Premio Nobel de la Paz es María Corina Machado, a pesar de que la medalla cuelgue a partir de ahora. Ya veremos dónde la pondrá, que a lo mejor la pone en el Salón de Baile, pero a pesar de que cuelgue en la Casa Blanca la medalla, el Nobel es María Corina Machado y no Donald Trump. Esto mientras en Venezuela el gobierno de Delcy Rodríguez está detallando ahora ya el plan para el regreso de los millones de venezolanos que huyeron del país. Son cerca de 8 millones de personas, aunque de todas formas lo que más preocupa ahora mismo a las autoridades del país son las críticas que algunos sectores del chavismo han lanzado contra la actual administración porque la están acusando de colaboracionismo con Estados Unidos. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. De hecho fue ayer, Nico, cuando la presidenta venezolana tuvo que rendir cuentas sobre la situación en Venezuela y lo más curioso es que lo hizo prácticamente casi al mismo tiempo en el que María Corina Machado estaba en la Casa Blanca. De hecho, Delcy Rodríguez lanzó varios dardos a la líder opositora por su visita a Washington. Es cierto que no la mencionó, que no dijo su nombre, pero sí vino a decir que Machado había ido a Washington arrastrándose. Sí, solo 10 días después de asumir el cargo, Delcy Rodríguez ha tenido que pronunciar ese informe de rendición de cuentas del gobierno que tenía que realizar Nicolás Maduro y que, según ella, estaba previsto para el 5 de enero. Dice que estuvo preparando los detalles de este discurso hasta 6 horas antes de que, literalmente, lo secuestrara a Estados Unidos. Un discurso que se producía en la Asamblea Nacional en presencia de los hijos de la primera dama, también secuestrada, como dice ella, por Washington, de los hijos de Nicolás Maduro y también en presencia, por supuesto, de su hermano y de los embajadores que están representados ahora mismo en Caracas, pero un discurso sobre todo que se producía a la vez que la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Delcy Rodríguez defendía la contradicción de tener que desplegar relaciones con Estados Unidos a pesar del bombardeo, de la captura de Maduro, porque siempre dice ha sido así entre los dos países, recordando la época incluso en la que Washington despreciaba a Bolívar, pero aún así defendía esta nueva etapa política a pesar de ciertas críticas internas que reconoce ahora. Lamentablemente, voy a decirlo, hay quienes creen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoca. Hemos tendido nuestras manos y el chavismo, donde ha tenido que rectificar, rectifica. Pido lo mismo de la oposición venezolana. Los Rodríguez siguen defendiendo esta agenda de intensa negociación con Estados Unidos para seguir avanzando en esta nueva etapa política, como la ha vuelto a definir Delcy Rodríguez. Para este viernes, Ángeles, a mediodía, hora española, a las 9 de la mañana de Caracas, se anuncian novedades sobre el llamado Plan de Retorno a la Patria, que fomenta el retorno de los venezolanos que están fuera. Recordemos, prácticamente 8 millones y que incluye también el retorno de venezolanos que son deportados de los Estados Unidos en los famosos vuelos de deportación que está poniendo en marcha Donald Trump. Nico, gracias. Hasta luego, buenos días. Delcy Rodríguez, María Corina Machado. Parece claro que Donald Trump tiene claro cuál de las dos es la mujer que él prefiere de momento al frente de Venezuela, a pesar, Ignasi, de que María Corina Machado le llevara personalmente la medalla del Premio Nobel de la Paz.
Sí, lo de la medalla, yo no sé si se puede decir ya algo más, ¿no?, sobre lo ridículo y vergonzoso y humillante que es haberlo hecho y también haberlo recibido, ¿eh? O sea que claro, aquí ya no tenemos tiempo para criticar más a Trump porque no sabemos ya qué más que decir, pero que lo haya recibido él también es patético, es infantiloide, que es lo que es este hombre, ¿no? Pero efectivamente por parte de Corina Machado ese gesto es absolutamente ridículo y no le va a aportar nada. Hay un detalle que a veces parece menor, pero no lo es. Tú lo comentabas, ¿no?, cómo llegó sola y salió sola, pero no solo eso, es que entró, podríamos decir, por la puerta de servicio en la Casa Blanca. O sea, no entró como alguien, como un invitado de honor de todos estos que aparecen ahí en la sala oval. No, entró como si fuera un visitante. O sea, oiga, tiene usted el carnet de identidad, firme aquí, por una puerta de un acceso concreto a la Casa Blanca, que es el que usa, pues es el repartidor de Amazon, ¿no? Que lleve paquetes de Amazon. Por ahí entró. Veremos si aparece Delcy Rodríguez en la Casa Blanca, veremos cómo entra y quién la recibe, ¿eh? Y ahí será un gesto, será un símbolo tremendamente importante, ¿no? No, yo creo que, claro, Trump ha escogido quién es su interlocutor y mientras siga cumpliendo y mientras no le echen dentro de Venezuela, porque es verdad que eso genera resistencia dentro de Venezuela, pero por parte del propio Trump, la interlocutora es Delcy Rodríguez, es la administradora, es lo que decíamos el masové, decimos en catalán, es un buen masové. Quien le cuida la tierra. Le cuida la tierra, yo lo siento, es ese concepto de masové. O sea, la ha puesto ahí al frente de la finca, le cuenta la finca, le rinde cuentas, le da los frutos, literalmente, o sea, la metáfora da mucho de sí, le produce los frutos, los rendimientos, y a partir de ahí, pues oye, todo el resto de gente tipo Corina Machado, que lo que quieren es otra cosa, y que quieren cosas como la democracia, y como líos, esos son líos que alteran a lo realmente que ha provocado esto, que es tener esos barriles de crudo, que por cierto, no hablamos lo suficiente, se venden y ese dinero se lleva a Qatar para que no pueda ser embargado por las deudas que tiene Venezuela. O sea que hay un tema del que hablaremos otro día si queréis, pero que me parece importante poner sobre la mesa, sobre todo porque demuestra hasta qué punto es cínico lo que está haciendo Estados Unidos, ¿eh? Lo que se ha sacado de la venta de esos barriles de petróleo no está en cuentas norteamericanas, está en Qatar. ¿Por qué? Porque así no se podrá embargar quienes son deudores de Venezuela, ¿no? Bueno, por tanto, efectivamente sí, creo que Delcy Rodríguez el problema lo tiene dentro, porque es verdad que ella está absolutamente servil con su señor, con quien la ha puesto ahí en este momento, quien la mantiene, pero claro, está por ver si le siguen aceptando ese juego el resto del chavismo, ¿no? O sea que ahí hay una tensión que a mí me falta información para ver qué tipo de apoyo tiene, o sobre todo qué tipo de, no sé cómo decirte, cómo le pueden hacer daño, por decirlo claramente, no lo sé, se me escapa cómo se le puede hacer daño a Delcy Rodríguez desde dentro de Venezuela, desde dentro del chavismo, pero eso es un foco que yo no descartaría, ¿eh? Joan. Sí, yo creo que la situación es bastante patética, ¿no? Es decir, en el sentido de que pone al descubierto, digamos, cuáles son realmente los intereses de Trump, que es pues de una especie de digamos, de colonialista o de imperialista, que va situando, que va moviendo las piezas que necesita en su visión universal. Y en el caso de Venezuela, pues evidentemente la democracia no es su principal interés, no lo es en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Ni en su propio país. Exacto, más bien le molesta, ¿no? Y por lo tanto ha quedado totalmente al descubierto. Lo que pasa es que realmente la situación es muy complicada, ¿no? Porque tú, digamos, secuestras al mandatario Maduro y sitúas en la presidencia interina, digamos, a Delcy Rodríguez, que es la número 2 del régimen, ¿no? Con un equilibrio muy complicado que hace que ella tenga que seguir demostrando en el lenguaje chavista pues ser orgullosamente independiente, que no obedece a ningún otro gobierno que a sus propias convicciones, sigue manteniendo el lenguaje, digamos, de Maduro y del chavismo de manera, digamos, constante. Internamente, por lo que parece, se han recuperado ya, digamos, las provisiones en las tiendas, el abastecimiento de gasolina, todo aparentemente tiende a la normalidad, pero al mismo tiempo esa normalidad es una normalidad
digamos, de un régimen sin libertades, ¿no? Porque, digamos, hay un control paramilitar tanto de día como de noche, se detiene a quien habla mal de Maduro, al mismo tiempo se deja en libertad en cuentagotas a algunos de los prisioneros políticos porque es una de las condiciones, pero esto, ¿hasta cuándo puede aguantar esa especie de, digamos, de protectorado en el que nada se toca, pero hay millones de personas fuera del país, sigue habiendo centenares de presos políticos, el discurso, digamos, cómo se contrapone esa presencia ayer de Corina Machado de bajo perfil con el reclamo, digamos, que hace constantemente Trump de un mundo distinto, ¿no? Yo creo que eso es difícil que pueda mantenerse en el tiempo, porque el nivel de contradicción es altísimo, ¿no? Lourdes. Empezando por el principio, por lo del Nobel, yo creo que María Corina Machado no debería jugar esa baza porque no conduce a nada. Y es un asunto colateral, o aparentemente colateral en lo que está ocurriendo, pero es evidente el machismo con el que Donald Trump se conduce también en su despliegue de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, el primer día, en aquella rueda de prensa que dio, nuevamente no en la Casa Blanca, sino en Mar-a-Lago, es decir, la privatización de la política exterior para reaccionar, para dar explicaciones de la operación en Venezuela, él se dirigió a Corina Machado, la definió como una señora estupenda, pero que bueno, pues que no cuenta con el apoyo de su pueblo, o sea, una señora estupenda. Viene a decir lo mismo de Delcy Rodríguez. Sí, ayer lo dijo. Bien. Entonces, lo de entregar la medalla es que es tan ridículo, tan chusco y efectivamente tan humillante que creo que la oposición venezolana está también muy obligada y es una exigencia que alguien dirá, pues es una exigencia sobre exigencia, ¿no? Pero a mantener la compostura es importante en los momentos de crisis, mantener tu lugar en la baldosa, ¿no? En tu baldosa. Porque es evidente que la quieren expulsar de la baldosa a María Corina Machado y al resto. Yo creo que la reunión ayer en la Casa Blanca evidenció cuál es la apuesta de Trump para Venezuela, que esta es la segunda parte y lo mollar, creo que del análisis es que la situación que se está arbitrando para el país, asumiendo que desde la comodidad de estar sentada ante este micrófono sin padecer lo que han padecido los venezolanos, obliga a pronunciarse con prudencia, porque a mí que me parece que no puedes ingerir en la política de un país extranjero saltándote a la legalidad internacional, pues es algo que no se puede hacer, pero si yo fuera una venezolana sufriendo, pues posiblemente lo vería desde otra perspectiva, ¿no? Pero lo que está ocurriendo y la solución que se está arbitrando para Venezuela es inasumible, o sea, es insufrible. Es decir, la solución es que Estados Unidos ha entrado para colocar al frente del régimen a lo peor del régimen, de un régimen que es un régimen criminal. O sea, asumir que la solución para Venezuela es una presidenta encargada que por muy al mando de Trump que esté, es una señora que está acusada por la Unión Europea de gravísimos delitos, de vulneraciones de derechos humanos, eso no se puede tolerar. Ningún demócrata puede asumir esa solución para el país, que claro que a Trump le beneficia más esto que lo contrario, lógicamente. Es decir, si tu declarado objetivo en Venezuela no es la democratización del país en los términos en los que decida la ciudadanía venezolana, que en esto yo creo que no hay que contar con los próceres del chavismo, pero sí, lógicamente, con el conjunto de la población que estuvo bajo el régimen chavista, lo aprobara o no, y luego recuperar para el país 8 millones en un país de 30, 8 millones de sus ciudadanos están fuera, expulsados por el régimen y por la situación de podredumbre económica y moral del país. Entonces, claro, lógicamente es para el ecosistema mental de Trump, claro que es mejor entenderse con Delcy Rodríguez que con Corina Machado, pero es que eso, insisto, para cualquier demócrata eso es una solución intolerable. Ignacio, querías hablar tú. Quería apuntar solo que esto de pasar página en Europa y en Occidente estamos acostumbrados, y yo quiero recordar que el actual presidente de Siria, que ha pasado a ser nuestro gran amigo, ha presidido decapitaciones. Sí. Decapitaciones.
O sea, cuidado con eso, porque claro, es que eso es una práctica habitual en el mundo internacional y lo estamos haciendo todos. Y por tanto, pues muy bien, hay un momento que cambian las cosas y entonces un señor que era un terrorista buscado y que tenía su cabeza a precio porque había asesinado soldados y había eso encabezado ejecuciones públicas, pues hoy efectivamente se pone una corbata y se pasea por las cancillerías como un índice de estabilidad y de paz, ¿no? Entonces yo con eso no estoy excusando ni un segundo a Delcy Rodríguez, digo que el mundo es como es, no como a veces nos gustaría que fuera, y que efectivamente yo creo que a Delcy Rodríguez habrá que juzgarla especialmente por él a partir de ahora. Por todo lo que haya hecho antes, lo que ha hecho antes el chavismo, bueno, pues también, pero no es lo fundamental en este momento. Yo lo digo así de claro. Lo importante es a partir de ahora. Y también eso pues valió para cualquier transición. A mí ya sabéis que no me gustan mucho las analogías con la transición española, pero me conozco bien pues las transiciones en Rumanía, me conozco las transiciones en el este de Europa. O sea, todo paso de una dictadura a una democracia supone que había gente que estaba en la dictadura y que tiene las manos manchadas y que pasa a estar en el nuevo sistema. Eso es cómo funciona esto en este momento. Que eso vaya a ser Delcy, no lo sé. Y por supuesto que no tengo ni idea y que a lo mejor no es ella y a lo mejor ella es simplemente un instrumento al servicio del beneficio de Trump y no hace nada por la democracia. Incluso, Ignasi, habrá que ver si Venezuela pasa de una dictadura a una democracia. No, por eso digo. Porque ese no es el interés de Donald Trump. Es que Donald yo Trump creo que el interés de Donald Trump, lo dejo dicho. En ningún momento se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una convocatoria electoral. Bueno, yo creo, Ángeles, perdóname, lo dejo dicho arriesgándome, que creo que Delcy Rodríguez será la candidata de Trump en las elecciones. Así bueno, en el día, en el día que se convoque. O sea, que el día que haya elecciones que se convoque habrá una candidata que se llamará Delcy Rodríguez y tendrá el apoyo de Donald Trump. Joan. Lo dijo Trump, ¿no? Dice, cuando le preguntaron sobre elecciones, dice, algún día habrá elecciones, ¿no? O sea, que esa es la lógica. A lo mejor es lo que y digamos es complicado, pero a lo mejor lo que está pasando es que hemos de empezar a pensar que los parámetros sobre los cuales juzgamos los acontecimientos internacionales, que es sobre una lógica de derecho internacional, de defensa de los derechos, de defensa de la democracia, es difícil de aplicar a una situación que cada vez se está alejando de esos parámetros. Lo que estoy intentando decir al final, digamos, ¿no? Nosotros, digamos, juzgamos y trabajamos y valoramos lo que está sucediendo a partir de unos parámetros determinados, que en este momento al que está, digamos, manejando básicamente las grandes cuestiones a nivel internacional no le interesan en absoluto esos parámetros. No solamente no le interesan, sino que están en contra. Con lo cual es difícil, digamos, trabajar con sistemas de valores tan alejados a la hora de hablar de acontecimientos como los que están ocurriendo. ¿No? Esto no quiere decir renunciar a nuestros valores, ¿no? Pero estoy intentando poner de relieve la contradicción. Ahora hablaremos de Groenlandia. No le interesa para nada. O sea, el interés de Donald Trump por Groenlandia no es la seguridad, entre otras cosas porque ahí hay una base de Estados Unidos que se puede ampliar, que puede mandar más soldados, que puede... es decir, no tiene nada que ver con la seguridad. Por eso los parámetros que nosotros tenemos en la cabeza de una injerencia internacional para transcurrir hacia una democracia, por ejemplo, o ampliar la seguridad ante posibles ataques de un tercero, eso no es lo que no es lo que sirve para Trump. Yo, de todas maneras, sabemos lo que es eso que se llama la realpolitik, ¿no? Lo sabemos. Y sabemos que en determinadas circunstancias hay que elegir el mal menor. Eso es. Y que a veces lo excepcional está reñido con lo más práctico en el momento. Traducido hasta Venezuela, ¿qué puede ser? Bien, con la oposición, buena parte de la oposición exiliada, la líder de la oposición en la clandestinidad, la población en buena medida machacada por el chavismo, el Estado chavista lo controlan ellos. Bien, y entonces tú puedes hacer una transición donde digas, no puedo desmantelar esto porque me quedo sin estructura de poder. Bien, ya partiendo de la base de lo cuestionable que es en términos democráticos que esto se haya producido porque un señor entra una noche en un país y se lleva por la fuerza a Nicolás Maduro, que a mí Nicolás Maduro me parece un dictador de principio a fin y alguien que merecería ser juzgado en su propio país, pero digamos que quienes defendemos el derecho internacional, eso no se puede hacer en esos términos o no se debería asumir, pero una vez que lo haces, hay maneras de afrontar la transición. Pero es que la transición en Venezuela no la estamos haciendo con el chavismo reconvertido por pragmatismo, es que estamos dejando al frente del país a la más sanguinaria del chavismo. Es decir, a una señora acusada de gravísimos atentados contra los derechos humanos. Y el plan subsiguiente, incluso imaginemos que toleramos eso,
por eso, por el efecto por sirio. Pragmatismo. Por pragmatismo. Por el bien que nunca se pregunta a la ciudadanía, pero ya sabemos que las transiciones generalmente también se resienten. Aunque avancen hacia la democracia, la memoria, los derechos humanos también se resienten. Eso lo sabemos históricamente. Pero traguemos con todo eso. Pero, hombre, es que el plan de Trump no es democratizar el país, en lo que cualquiera puede entender por una democracia homologable. No ha hablado en ningún momento, no ha usado la palabra democracia, no ha usado la palabra elecciones, no sabemos hacia dónde va eso y sí sabemos cuál es la concepción iliberal del mundo que tiene Donald Trump. Claro, entonces, por eso insisto que creo que hay que seguir insistiendo en que sí. Lo podemos llamar como que el pragmatismo real. No, de acuerdo. Sí. Los derechos humanos. No olvidemos nunca los derechos humanos. No, la tesis de Ignasi sobre el Masué es muy buena porque en el fondo lo que está diciendo siempre Trump, y lo dice también en el caso de Groenlandia, que a él lo que le interesa es ser propietario. Sí. Y por lo tanto, y ese es el punto, ¿no? Si él es propietario de Venezuela en el sentido general, pues ¿qué importa que el Masué, el encargado, quien esté al frente le da igual. Esté al frente le da igual. Dejadme que avance porque tiene una parte en la política española que ya no tendremos tiempo de comentar, pero sí quiero que los oyentes sepan lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, porque José Manuel Álvarez comparecía para explicar la postura del Gobierno, la mediación con Caracas para, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, y en ese pleno la derecha y la ultraderecha salieron en tromba señalando sobre todo al expresidente Zapatero. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Desde el principio al fin del debate, PP y Vox acusaron al Gobierno de ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro, de estar alineados con el chavismo. Son críticas que se extendieron también, como decía el expresidente Zapatero, por su papel de mediador desde ya hace tiempo con Caracas, y esto provocó no solo la reacción del PSOE, sino que reaccionó prácticamente toda la izquierda. Sí, fue un pleno exigido por la izquierda, pero aprovechado por la derecha y la extrema derecha para canalizar sus críticas hacia el Gobierno a través de la figura de Zapatero. Antes de eso, el ministro de Exteriores destacó la influencia y la gestión del Ejecutivo para liberar a presos políticos en Venezuela. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social. Lejos de reconocer gestión alguna, PP y Vox acusaron al Gobierno de connivencia con el chavismo, de hacerle el juego a Nicolás Maduro y de no ponerse del lado de los presos políticos. Pero fue la figura de Zapatero la que más encendió en sus intervenciones a Cayetana Álvarez de Toledo y a Pepa Millán. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Zapatero, un normalizador del terrorismo a un lado y al otro del Atlántico. Un Zapatero al que no solo sacó la cara el PSOE o Álvarez, tuvo en Gabriel Rufián a uno de sus principales defensores. Señora Álvarez de Toledo, ¿por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero. Pero no fue el de Zapatero el único nombre que se repitió ayer constantemente en el hemiciclo. Hubo otro, Delcy Rodríguez, que obligó a Álvarez de Toledo a hacer malabarismos para defender a la oposición venezolana y a la vez no criticar a Trump. Y en una segunda intervención mucho más dura, Álvarez afeó. Y yo sé que probablemente usted, al ver el resultado, se haya decepcionado. A mí me gustaría saber qué opina usted de las opiniones del presidente de los Estados Unidos sobre María Corina Machado. A Delcy Rodríguez no la ha puesto donde está el Gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos. Por lo demás, Ángeles, Álvarez tuvo que escuchar las críticas de la izquierda parlamentaria que acusó al Gobierno de tibieza en su respuesta a la invasión estadounidense. Josu, gracias. A vosotros. Y Groenlandia, de Venezuela a Groenlandia, porque Europa reacciona, se mueve ante las amenazas de Donald Trump, y ahora a Dinamarca, Suecia, Noruega y Francia se suman otros países que han anunciado que van a aportar efectivos a ese despliegue que se está produciendo en la isla autónoma danesa. Es una operación que han bautizado Resistencia Ártica. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? La idea de esta operación, a la que se van sumando en cascada cada vez más países, es intensificar el control en el Ártico. Es un mensaje, de hecho es un símbolo, ¿no? Porque quieren dejar claro a Washington que ellos están dispuestos a colaborar en esa vigilancia, en la seguridad, a cambio, claro, de que Trump abandone sus planes. De hecho, esta misión no deja de ser una forma de poner a Trump
Trump frente al espejo y dejarle sin argumentos. Sí, es un intento que en todo caso no parece que cale mucho en la Casa Blanca. Esta es la portavoz de Trump que ha dicho esta noche que este despliegue europeo no cambia en nada los planes del presidente de Estados Unidos, ninguna inquietud por el movimiento de militares, que de momento es más simbólico que realmente considerable. Simbolismo en cuanto a que varios países europeos cierran filas con Dinamarca, pero también tienen sus propios intereses. Francia, por ejemplo, intentar mantener la imagen de liderazgo continental que Emmanuel Macron ha cultivado durante la invasión de Ucrania. Les Européens ont une responsabilité particulière. Europa tiene una responsabilidad particular, especial con Groenlandia, ha dicho el presidente francés, por lo que vamos a enviar más medios terrestres, aéreos y navales. Alemania intenta encontrar un equilibrio argumental entre mandar soldados a Groenlandia y no molestar a Donald Trump, así que ha tomado los argumentos del propio presidente de Estados Unidos, que se suma al despliegue para hacer frente a la influencia rusa y China en el Ártico. Países Bajos y Finlandia han sido los últimos en sumarse a la lista, pero ojo, apenas con 2 y 1 soldado respectivamente. Polonia, el único que claramente ha dicho que no va a participar. Dice su primer ministro Donald Tusk que es una catástrofe pensar en que un país de la OTAN va a atacar a otro, que el mundo cambiaría por completo y que por ello de momento no se une a sus socios europeos. Hablamos de menos de medio centenar de soldados, la mayoría, eso sí, especializados en el combate en condiciones extremas, en un contingente que según Dinamarca va a ser permanente y cuyos miembros van a ir rotando durante los próximos meses. Y luego tenemos a Rusia. María Zaharova es la portavoz de Exteriores del Kremlin. Ha rechazado de lleno las acusaciones de Trump y añade una amenaza. Si Moscú considera que sus intereses en el Ártico están en peligro, no va a dudar en responder. El Kremlin argumenta que debe estar presente en cualquier decisión sobre seguridad o defensa de una parte del mundo en la que, hay que recordar, tiene 24.000 kilómetros de costas, más de la mitad de toda la del Ártico. Antonio, gracias. Sí, ante este panorama, la Comisión Europea quiere trazar una nueva hoja de ruta para hacer frente a los cambios que se están produciendo. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Comisión va a presentar una nueva estrategia de seguridad y aunque Ursula von der Leyen no ha dado más detalles sobre en qué va a consistir, sí que han dicho que van a presentar la propuesta antes de verano, antes de julio. Eso sí, sobre la situación actual del orden internacional apenas ha querido hacer valoraciones, ¿no? Bueno, la firmeza de la Unión Europea en su apoyo a Groenlandia se mantiene, Ángels, de momento en las palabras. En el Ejecutivo Comunitario no han valorado las maniobras de varios socios europeos en la isla y aunque fuentes comunitarias explican en privado que Groenlandia en principio estaría cubierta por el artículo de los tratados que vincula a todos los estados si un territorio de la Unión es atacado, una cláusula de respuesta colectiva similar al artículo 5 de la OTAN, aunque no estamos en ese escenario, subrayan esas fuentes, la presidenta von der Leyen en público no termina de mostrar esa contundencia y se mantiene en un lenguaje de defensa genérica del territorio danés y alejada de cualquier atisbo de respuesta directa a Estados Unidos. What is clear is that Greenland can count on us politically, economically and financially. Está claro que Groenlandia puede contar con nosotros política, económica y financieramente, decía ayer desde Chipre, y ponía como ejemplo que la propuesta del próximo presupuesto comunitario dobla los fondos europeos a Groenlandia. Nada más, la alemana ha resaltado la importancia de la seguridad de la región para la Unión Europea, pero acotaba la responsabilidad de su seguridad a la Alianza Atlántica. The discussions on Arctic security are first and foremost core issue of NATO. Es un asunto de la OTAN y añadía que la Comisión va a presentar, como decías, una nueva estrategia de seguridad, pero sin dar más detalles, solo que lo hará antes del mes de julio. Ante esa falta de contundencia, los grupos políticos en la Eurocámara pedían hace unos días alzar la voz contra Donald Trump, pasar de las palabras a los hechos, y hay voces que piden incluso utilizar herramientas muy concretas, como el acuerdo comercial con Washington, como medida disuasoria, bien congelándolo o paralizando los trabajos que todavía quedan en el Parlamento. Es una iniciativa encabezada por un eurodiputado danés, Per Clausen, del grupo de la izquierda, que se lo ha pedido por carta a la presidenta Metsola y a los líderes de los grupos, aunque es una iniciativa todavía minoritaria. Cuenta con el apoyo de apenas una treintena de eurodiputados. En cualquier caso, la respuesta a Groenlandia se debatirá la semana que viene en el Pleno de Estrasburgo. Enrique, gracias.
A vosotros. ¿Y qué va a hacer España? Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De momento lo que dice la ministra de Defensa, dice que es el momento de hablar, de negociar entre los socios europeos y los aliados de la OTAN. Dice que es importante trazar una hoja de ruta entre todos los países para ver qué medidas tomar, aunque ayer le preguntaron por un posible choque entre las fuerzas europeas y las estadounidenses y dejaba claro Margarita Robles que este es un escenario que de momento no se contempla. No lo contempla, Ángel. Es impensable, dice Robles, que incluso se resigna ante la evidencia. No nos vamos a engañar, no hay competencia militarmente hablando entre Estados Unidos y cualquiera de los países que podían tener una presencia. Por eso España, antes que un movimiento de tropas, prefiere priorizar la defensa del derecho internacional. Y si llegado el caso, y si hay que dar el paso de acompañar a Dinamarca, allí en Groenlandia, la ministra de Defensa pide que se haga bajo un paraguas internacional, es decir, que sea una decisión unánime, uniforme y coordinada entre todos los socios europeos. España nunca hace una misión sola, España siempre trabaja junto con sus aliados y por tanto no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como Y en cualquier caso no sería una misión militar de disuasión, sino de vigilancia y reconocimiento. Ese matiz es en el que incidía ayer también la ministra de Defensa. Los países que han enviado no han enviado misiones militares, han enviado misiones de reconocimiento sobre el terreno. Y sin entrar en detalles, la ministra lo cierto es que dijo que las próximas 24 horas van a ser claves para la decisión sobre lo que hará España. Hemos vuelto antes a preguntar en el Ministerio de Defensa, pero de momento nos dicen que sin novedades. Baño, gracias. Un abrazo. Para que España pueda participar en este tipo de misiones haría falta que pasara por el Congreso la decisión, votarlo en el Congreso, y aquí es donde el Ejecutivo se vuelve a enfrentar a esa fragilidad parlamentaria. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque lo más fácil sería contar con el apoyo del otro grupo mayoritario, del Partido Popular, pero en Génova dicen que hasta que el lunes no hablen Feijóo y Pedro Sánchez no va a haber ningún tipo de pronunciamiento, así que hay que mirar hacia la izquierda, y aquí también hay problemas, porque Sumar no se pronuncia, pero otros socios como Podemos ya dicen que ni hablar, que no van a apoyar un posible envío de tropas. Sí, es un trámite necesario si finalmente el Gobierno confirma su participación en esa misión en Groenlandia, aunque sea de vigilancia. La Ley de Defensa obliga al Gobierno a pedir autorización al Congreso cuando se despliegue una nueva misión y cuando no esté relacionada directamente con la defensa de nuestro país. Sí que tiene la posibilidad de hacerlo a posteriori, eso sí, siempre que se justifique que la respuesta debe ser rápida y urgente. Lo que se intuye ya es que no lo va a tener fácil, una vez más, porque el envío de tropas es un debate que tensiona a derecha y a izquierda, como se está viendo ya con Ucrania. Para el PP, el apoyo supondría en este caso no solo darle al gobierno sus votos, sino también distanciarse de Trump. Así que por ahora están optando por ponerse de perfil, retrasando todo lo posible su posicionamiento, por lo menos hasta el lunes, hasta la reunión de Sánchez con Feijóo, en la que esperan recibir toda la información al respecto, porque lo que dice Génova es que ahora no saben si existe una amenaza real, dicen, de invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Eso a la derecha, pero a la izquierda tampoco Sumar aclara su postura. Es que no ha dicho que las vaya a enviar, entonces cuando haya una propuesta del Ministerio de Defensa la vamos a trabajar, que además me consta que el presidente del Gobierno está trabajando con el conjunto de Europa. Esto decía ayer Yolanda Díaz, aunque sí se esforzó mucho por exigirle a la Unión Europea contundencia frente a Trump. Sumar, que de nuevo sufre la presión de Podemos. Belarra se apresuró ayer a tachar de sinsentido el envío de tropas a Groenlandia. Enviar tropas a Groenlandia no va a valer de absolutamente nada. Es una medida inútil. ¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el ejército norteamericano? Podemos aprovecha además para pedir la salida de España de la OTAN y del resto de socios. Esquerra Republicana, por ejemplo, no aclaró que votarían, pero Rufián sí pidió diplomacia. Así que se intuye, Ángels, otra de esas negociaciones de sudar la camiseta, como dice siempre el Gobierno. En caso de que llegue la ocasión. Gracias, Ana. A vosotros. Claro, es que todo Lourdes es así como ciertamente surrealista, complicado de explicar, porque son envíos que no son tropas, de hecho, porque son muy pocos hombres. Decía la ministra de Defensa, pues una misión para mandarle el mensaje a Donald Trump, ¿no? Nosotros podemos proteger y garantizar la seguridad de un lugar que tiene, insisto, una base de los Estados Unidos, y además son tropas que se mandan al margen de la OTAN, porque precisamente la provocación llega por parte de uno de los miembros de la OTAN. Claro, pero yo estos días estoy recordando mucho el precedente de los aranceles, porque es el mismo modelo de actuación. Es decir, ¿cuál es el primer gol que nos mete por la escuadra Donald Trump?
el manejo del escenario político, los temas de debate, es decir, la agenda política internacional. ¿Qué ocurre con los aranceles? Desde el mismo momento en el que él dice esto no puede seguir en estos términos, aquí hay que devolverle dinero a Estados Unidos vía tasas y demás, el debate ya no es libre comercio, aranceles. La esquina del tablero, el tablero se desplaza hacia una esquina o hacia una mitad y entonces lo que ya se debate es cuántos aranceles nos va a poner. Entonces ya empezamos, es decir, el listón empieza arriba, pero ya vamos bajando y acabamos con Ursula von der Leyen, que uno de los problemas que tiene la Unión Europea en este trance histórico, creo yo, es la falta de cuajo retórico, para empezar, y luego aparentemente de decisiones de Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión, nuevamente en otro lugar privado, es decir, en un campo de golf de Donald Trump en Gales, firmando una política arancelaria donde todos estuvimos muy contentos porque era menos de lo que teóricamente nos iban a imponer y habíamos dado los europeos una imagen de unidad. Con Groenlandia ocurre lo mismo. No sabemos si realmente hay un problema de seguridad en Groenlandia o qué ocurre con Groenlandia. Sí sabíamos que había una pelea por los recursos del Ártico. Eso lleva muchos años encima del tapete. Pero es que ahora estamos hablando de algo que parecía impensable hace media hora. ¿Por qué? Porque Trump ha colocado ya ahí el debate y ya no conseguimos salir de ese marco de actuación. Ignacio, os pido brevedad, Ignacio. Bueno, yo lo primero que diría es que pondría en cuestión ese papel del Congreso de los Diputados y que rebajaría un poco, ¿no? Porque es muy fácil meter todo en el mismo saco como hablamos de tropas en el exterior, ¿no? Si tú lo que mandas son una serie de personas a reforzar y equipos, que en algunos casos ni siquiera personas. Que es lo que están haciendo los otros países, ¿eh? Claro, personas para mantener equipos y equipos electrónicos, etcétera, y básicamente los ingenieros capaces de mantener su funcionamiento. Pues eso no es una misión en el exterior, y además si eso se hace por obligación del Tratado de la Unión Europea, pues forma parte del interés nacional y por tanto, es decir que no voy a entrar en un debate jurídico, me he vuelto a mirar la Ley de Defensa Nacional, esto no es lo mismo que estar desplegando tropas por ahí en el Líbano, o sea que no es así, no es así, y para eso hay que tener mucha prudencia en lo que va a ser necesario si al final se manda pues a 5 o 12 personas. Entonces mandar eso tiene un valor simbólico, sí, lo tiene de entrada hacia Dinamarca, que no olvidemos que lo primero que estamos haciendo aquí es reforzar la solidaridad con Dinamarca. Es decir, en el caso incluso de que se pierda Groenlandia, tiene que quedar claro que Dinamarca no ha estado sola. Y ese ángulo de este debate es importantísimo, porque es posible que Groenlandia se pierda, pero Dinamarca tiene que saber a lo largo de todo ese proceso que no la hemos dejado sola. Que no la hemos dejado sola y que es un aliado con el que estamos haciendo lo que podemos. Y a partir de ahí, ¿cómo se para la intervención de Trump en Groenlandia? Pues entre otras cosas, convenciendo, si no a Trump, a alguna de las personas que les quede algo de sentido común en esa capital, que Groenlandia no está en peligro. Porque el argumento de Trump, en este caso, no es sacar petróleo, sino es que si no me la quedo yo, se la quedarán los rusos y los chinos. Bueno, pues ese argumento es el que es falso. Y entonces, intentar trabajar sobre ese argumento y decir, no, mire usted no se la va a quedar, pero no se preocupe que le garantizamos, nosotros europeos le garantizamos que tampoco se lo quedan los rusos y los chinos, claro. Joan. Sí, no, yo creo que el asunto es complicado porque lo que decía ahora Lourdes ha cambiado el marco, ¿no? El problema es que Europa no ha cambiado de marco. O sea, él está cambiando el marco de relaciones y por lo tanto las posiciones que tiene delante en relación a Groenlandia son o bien la compro, o bien la amenaza de que la puedo ocupar, o bien voy a jugar con la población interior, que hay un sector muy importante que es a favor de la independencia, y les convenzo de que lo que les conviene es un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos, y así pues me quedo con esta gran parte, antes de que, porque este es el tema, antes de que China, en el escenario internacional, antes de que Rusia y China puedan actuar. Además, como se prevé que por el cambio climático va a haber un deshielo importante, pues todas las rutas que ahora pasan por el canal de Suez van a digamos, a ahorrarse 14 días de navegación si pasan por ese lugar. Es decir, estratégicamente es importante. Y además Groenlandia no forma parte de la Unión Europea, pero sí forma parte de la OTAN. Y eso es aún más complicado, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que deberíamos esperar, la parte positiva que podríamos esperar y que de momento no ocurre, es cómo reacciona Europa y cómo fortalece Europa su posición en este nuevo marco internacional. Y de momento no
no se da. Y el papel de Mark Rutte en la dirección de la OTAN ya es de risa, ¿no? Porque dice que todo va bien, ¿no? Y le llama daddy a Trump, ¿no? Entonces, realmente o cambiamos de situación o realmente la situación es patética. Actualizo también la situación en Irán, que ya saben que es otro punto de tensión. Amenaza Donald Trump al régimen de los ayatolás, no tanto por la vía militar, que por cierto tampoco descarta, pero parece que ha rebajado en las últimas horas, porque Estados Unidos dice que barajan todas las opciones posibles para castigar a ese régimen. En la zona está Nuria Garrido. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esto es lo que al menos dijo ayer el delegado de Estados Unidos ante la ONU, que se reunió anoche de urgencia para abordar la situación en Irán. Washington amenaza y presiona, mientras tanto Teherán intenta hacer una llamada a la negociación, pero advierte una cosa, que si hay ataque por parte de los Estados Unidos, ellos van a responder. Sí, ahora mismo el objetivo de Irán es evitar a toda costa una intervención militar por parte de Estados Unidos, pero como decías, avisan de que si finalmente este se produce, ellos también van a responder. Pero lo que es ahora muy difícil de saber es qué está ocurriendo dentro del país, con unas protestas que en estos últimos días han ido amainando, y por eso, Ángels, hemos querido hablar con una mujer iraní afincada en España. Nos había mandado un audio, pero tiene muchísimo miedo por las amenazas que algunos están recibiendo por parte del régimen, y ella, sobre todo, lo que se está preguntando es cómo Estados Unidos va a monitorizar que el régimen no lleve a cabo nuevas masacres sin observadores internacionales, sin Internet, que impide trabajar a los pocos periodistas internacionales que siguen allí. También me estaba explicando que las llamadas solo pueden hacerse desde dentro de Irán y que suelen durar menos de un minuto porque se cortan. Ayer pude hablar con su madre 30 segundos y que incluso las autoridades iraníes van casa por casa retirando canales satelitales para que no se puedan ver las televisiones internacionales. También que en la mayoría de las ciudades sigue habiendo toque de queda, que hay mucha tensión y que desde hace más de una semana ella no sabe nada de sus amigas que salieron a manifestarse y me dice textualmente, Ángels, no sé si siguen vivas, no sé si están detenidas, torturadas o muertas. Me parece importante exponer este relato que nos ha llegado. La verdad, este testimonio, duro. Nuria, muchísimas gracias. Un abrazo, Ángels. Y ya lo último, porque estamos haciendo el repaso de todos los frentes internacionales de Donald Trump, pero dentro de su país cada vez tiene una situación más delicada por la violencia que ha desatado la policía migratoria, el conocido como OIC. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. La violencia injustificada de estos agentes ha sido motivo reiterado de protestas, incluso de quejas por parte de las autoridades locales y estatales de donde se están produciendo estos brotes de violencia, pero ahora el asesinato de una mujer en Minneapolis la semana pasada ha provocado una auténtica oleada de protestas, ciudadanos que han pedido incluso al alcalde que emplee a la policía para combatir a estos agentes migratorios. Desde luego que esa tensión no parece que vaya a mejorar por dos motivos. Uno es los nuevos casos de maltrato y muerte de otro detenido en Texas que desvela la prensa y las nuevas pruebas que se van conociendo sobre la muerte de esa mujer, de Renee Good. El New York Times, por ejemplo, reconstruye el momento en el que uno de esos agentes del ICE, la policía migratoria que está liderando la estrategia de deportaciones de Trump, desenfunda el arma y dispara a Renee sin motivo aparente, porque la mujer no levanta las manos del volante, no trata de huir, ni como revelan esos vídeos pone en peligro la vida de la gente. Renee tenía al menos 3 heridas de bala, 2 en el pecho y 1 en el antebrazo. La portavoz de la Casa Blanca responde así cuando la prensa le plantea estas evidencias. Les llama activistas de izquierdas que se hacen pasar por periodistas. Desde luego que la respuesta de la administración Trump a esta crisis interna no está ayudando a sofocarla. El presidente amenazó ayer a través de un mensaje en redes con invocar la ley de insurrección. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendía anoche la capacidad de Trump para recurrir a esta ley del siglo XIX que le permitiría desplegar al ejército en la ciudad y tomar su control. Ya hemos hablado de esta ley porque Trump amenazó también con ella a Los Ángeles en junio y en la calle siguen las protestas. Las últimas horas han sido especialmente tensas después de otro incidente en el que otro agente del ICE hirió de bala a un inmigrante. Esta noche han empleado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que reclaman que el ICE se vaya de Minneapolis, donde, según el alcalde, se ha generado una situación imposible. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. No perdamos de vista tampoco lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Últimos minutos del abierto de Hoy por Hoy. ¿Estabas bailando, Sergio? Me estaba haciendo el robot. Y se lo he hecho a Nacho, pero no me ha fijado. Dice que lo haces bien, que lo haces bien. Claro. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Pepe días. Rubio, buenos días. Buenos días. A ver, contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Hoy tenemos a un compañero en la biblioteca, Jesús Gallego, de Deportes, que ha escrito una novela fantástica, su segunda novela, sí. Náufragos del cielo, que habla de aquel vuelo de Avianca de 1983, conocido como el vuelo de los escritores, donde murieron 180 personas a pocos kilómetros de Barajas, se estrelló ese vuelo. Y es curioso porque nos cuenta esta historia, y yo estaba haciendo números ahora. ETA, por ejemplo, empezó en 1968 hasta 2011 y tenemos contabilizado 856 asesinatos, ¿no? Bueno, pues entre 1970 y 1985, la mitad de tiempo, el doble de muertes en la aviación civil española, más de 1.700 claro, es muertos. Que yo leyendo España. El libro no era consciente que en ese periodo de tiempo había habido tantos accidentes de avión. Te quedan en la cabeza, que es el de los rodeos, te queda el del Monte Oiz, te queda alguno en la cabeza, pero no era consciente. Los teníamos normalizados. Sí, sí. Absolutamente normalizados. Es que ni siquiera lo recordamos. No, completamente. Va a estar Jesús Gallego, de hecho ya está aquí y enseguida va a hablar de su libro. Pero 900, 100, 800 para aquellos que quieran donar otros libros, esos libros que les han marcado en su vida, que los quieren donar a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900, 100, 800 a partir de ya. Y a partir de las 11 historias musicales con el novel Iñaki Pascualena y con el veterano Fernando Neira. Muy bien. Algunas historias, por ejemplo, echar un vistazo al disco de la semana que se llama Balloon, Balloon, Balloon de Sharpins, no me preguntes nada más. Después habrá debate porque el novel Pascualena nos va a contar por qué se produce el éxito de Nueva Línea, que son 4 chicas de Tenerife que están arrasando en las redes. Y vamos a tener, como siempre, entrevista y también música en directo. Le corresponde en esta ocasión a una Mafalda. Voy a dar un toque breve de Martín Bianquismo, es nieta de Simeón de Bulgaria. Y viene a propósito de su último disco que se llama Reset. Vale. Y para Reset después hay toda Ibiza. Yo pensé que nos librábamos. No. Lourdes Pérez, Ignasi Guardán, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.